Hola, hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por darle play. Bienvenido a mi canal. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido y bienvenida a lo que seas, no me importa, muchas gracias. Hoy vamos a burlarnos de la oposición porque pues es para lo único que sirven. Pues resulta que la oposición nos quiere ver la cara de babosos otra vez. Y digo otra vez porque pues es lo único que hacen. Hoy vamos a hablar de Alessandra Rojo de la Vega y los fracasos o que va a ser esta campaña que le están haciendo, porque fabricar a un político en México pues ya no sirve. Estamos en 2025, hoy es 1 de septiembre y obviamente pues estamos celebrando el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, que como sabes pues ganó recientemente las elecciones aplastantemente y obviamente demostró la madurez del electorado. Es interesante que la oposición nos siga viendo como tontos, que crea que somos tontos. No quiero hacer menos a la gente, nos podemos confundir, pero no somos tontos. Una de las cosas más feitas que nos están promoviendo ahora es la imagen de una pseudo, no sé qué sea Alessandra. Si con Sandra Cuevas ya teníamos pesadillas, miedos y reacciones, obviamente con Alessandra pues nos va a venir otra ola de egolatría panista, priista, Partido Verde. Es lo mismo. Es triste ver que la oposición está dominada por una panda de babosos, una panda de inútiles que se gastan nuestros impuestos, 500,000 pesos mensuales. Nos cuesta cada changuito de la oposición. Y ese dinero es importante porque ellos hacen mención de que se hace mal uso del presupuesto al apoyar a personas discapacitadas, adultos mayores y estudiantes de nivel básico con becas, cuando ellos hace años pues tenían escandalitos bien feos, o sea, derroche de dinero, desvíos y un montón de porquerías. Conforme a lo que yo veo, no les basta con el centón que se les dio en 2018 y el centón que se les volvió a poner en este reciente elecciones 2024, donde pues obviamente pues no tenían nada que hacer y propusieron a alguien bien patético y deprimente como lo es Xochitl Gálvez. No soy una hater, no, de hecho Xochitl y yo tenemos en común tener nombres indígenas. La diferencia es que ella pisotea las raíces al ser una corrupta y una persona que abiertamente es capaz de mentir con tal de seguir recibiendo dinero. Esta señora fue apadrinada por muchos monstruos apestosos de la oposición y de sus medios. Recuerdo entre ellos a Ciro Gómez Leiva diciendo que sí era una mujer indígena, que sí era una mujer luchona, que sí había vendido gelatinas y un montón de babosadas. Ahora nos ponen a esta señora que no sé, pues como que yo creo que el problema de Alessandra Rojo, igual que Peña Nieto, es que deberían de ser faranduleras de la tele, no políticas. El político es un animal instintivo en cuanto a la imagen pública. Alessandra necesita que le fabriquen una imagen porque nadie la conoce ni en su casa. Tú hablas de Alessandra Rojo y de la Vega y la gente dice, ni fruta idea, güey. No sé quién sea la señora, pero imagínate que Fox la está recomendando. Sí, Vicente Fox, entre otros changuitos. Sabemos que cuando Fox abre la boca, pues es así como que peligroso, porque pues por lo general él suele sepultar las candidaturas de los que recomienda, excepto obviamente de Enrique Peña Nieto, al cual avaló a pesar de ser panista. Pues él avaló a Enrique Peña Nieto. Por eso te digo que la oposición es como la veleta de la canción que va de un lado y va del otro. Entonces ahorita pues esta Alessandra pues no es nadie la conoce, nadie sabe quién es. ¿Y qué es lo que hace la oposición? Le fabrican un perfil como si fuera muy sacalepunta y es anticomunista y es anti esto y es anti el otro y finalmente es pues no sirve de nada una política a la que le tienes que fabricar el discurso. Ahora, quitar unas estatuas del Che Guevara y de Fidel Castro, el suspender el concierto de Fermín Muguruza, que por cierto se lo repusieron en un lugar más cómodo, que fue el Monumento de la Revolución. Todas esas pequeñeces, porque son tonterías. Y ahora que no me apareció en el scroll que creo que hicieron una marcha, hoy es lunes, me entero hasta el lunes,
y básicamente pues nadie fue, más que su gente que guió al que Alito. Pues Alito tiene que sacar a la gente de nómina que tienen ahí pues del partido y que trabajan en el partido. No hay un apoyo político, no hay un apoyo social. Alessandra pues va a hacer su campaña como lo hace el estilo pues de la oposición, porque es necesario pues hacerla ver, que parezca que existe, que parezca que es una opositora, que parezca que es alguien, insisto. Ella no va a hacer mucho, simplemente se va a dejar llevar por el marketing que están organizando y al rato la vamos a ver, pues no sé, haciendo más tonterías, pero trabajo social no, vamos a decir, programas sociales no, elección de votos, o sea, de leyes o modificación de leyes a nuestro favor, no, publicidad. ¿Qué hizo Sandra Cuevas? Publicidad. Y Alessandra pues viene a lo mismo, viene a que la fabriquen, a que le digan, miren, es la nueva política, es la nueva chan chan chan, pero en realidad no hay nada ahí, es un parapeto, es como un frente, como un, pues es que es una marioneta. O sea, yo veo a Alessandra tratando de hablar con un liderazgo que no tiene. Para ser líder hay que tener seguidores y para tener seguidores hay que ser trascendental. Y Alessandra lo único que sabe hacer es, pues, volvemos al punto, una agenda insípida donde es anti todo, pero es pro nada. O sea, anti todo, dice que es anticomunista y un montón de tonterías que ni ella sabe pronunciar, porque no es un político de peso, no, ni siquiera puede hablar en público, no tiene nada. Pero vamos a ver personajitos como Vicente Fox, como pues, toda esta runfla de gente que quiere seguir viviendo de nuestros impuestos, porque el punto no es ganarse tu empatía, es seguir en alguna forma con algún puesto político y poder seguir viviendo de nosotros, porque 500,000 pesos al mes pues no le estorban a nadie. Pregúntenle a Lili Telles porque pues es lo que cobra más o menos. Entonces vamos a ser más exigentes y no te dejes llevar por la campaña de una señora que pues si no fuera porque está en candidatura pues te haría un desprecio, ¿no? En su posición fifí, en su posición de gente superior, a menos que estén atrás de un cargo político, no les ves la humildad por ningún lado. Estamos en el mercado de la Colonia La Cruz, pasan de las 4 de la tarde y pues te comento que pues ya nos vinieron a instalar el sistema de vales. Voy a acercar una lona. Acá está, mira, Mercomuna. Y aquí está, aceptan vales. Ya estuvieron aquí, ya vinieron a hacernos la información, la invitación. Algunos comercios ya los aceptan. Y te agradezco muchísimo. Voy a cortar por aquí porque voy a empezar a hacer mis compras y porque aquí hay música. Entonces el YouTube me va a botar los audios. Muchas gracias a todos. Te mando un beso desde la alcaldía de Iztacalco. Ya somos 4,483 suscriptores. A todos y cada uno de ellos y a los nuevos les mando un beso. Ojalá terminen de arreglar aquí porque no hay agua, porque están haciendo trabajos de... Pues, me parece que están remodelando los baños y me gustaría que la alcaldía pues echara un poquito más de acción porque pues necesitamos que todo funcione y básicamente el mercado tiene muchas necesidades y pues esperamos que pues Lourdes Paz pues nos siga apoyando como hasta ahora lo ha venido haciendo. Vino y esperamos que regrese pronto para seguir escuchando nuestras peticiones. Esta es la lona informativa donde nos dicen que están trabajando, están arreglando los baños y pues te agradezco muchísimo tu presencia. Vamos a cortar por aquí y pues cualquier cosa deja tu comentario. Estoy muy feliz de tenerlos y pues desde la Ciudad de México, alcaldía Iztacalco. Gracias, bye. ¿Me puede dar ese lado de nuestro partido?